Bendiciones, hermanos, bienvenidos a otro programa de Gotitas de Fe con su amigo el pastor Carlos Osorio. Un saludo a todos los hermanos suscriptores, un saludo a los que nos sintonizan por primera vez y un saludo a todos los hermanos pues, que constantemente, ¿verdad?, nos honran con su sintonía. Hay un abrazo a cada uno de ustedes y nuestras oraciones por cada uno. Si es primera vez, ¿verdad?, que nos está sintonizando, agradeceríamos mucho, ¿verdad?, tu like y que te suscribieras. La suscripción es muy importante para nosotros, ya que nos ayuda a que el canal vaya llevando mucha más palabra a las personas que lo necesitan. Así que si tú quieres que este canal siga llevando la palabra de Dios, por favor, ¿verdad?, suscríbete gratis y nos ayudas a que el evangelio, ¿verdad?, del Señor sea predicado. Bueno, el tema de hoy espero que no sea gravoso o no sea espinoso, ¿verdad?, para los hermanos consiervos o los hermanos líderes, o muchos hermanos que nos sintonizan, ¿verdad? Pero quiero ahora que la palabra de Dios sea más que una predicación, un consejo. Y es errores que no debes cometer desde el púlpito. Repito, errores que no debes conocer o no debes cometer, desde el púlpito, ¿sí? Jeremías 3, capítulo 15 al 17 nos dice: y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3, 15, ¿sí? Mi hermano, el privilegio de la predicación, más que un privilegio, es un compromiso, pues es el hecho de trasladar la voluntad de Dios a su pueblo. Y también pues interpretar la profecía divina en las Sagradas Escrituras y darla a conocer, ¿verdad?, a su iglesia. Por lo que implica una preparación espiritual, una preparación en cuanto al conocimiento, en cuanto al dominio de las Escrituras, una vida, un testimonio que respalde lo que enseñamos. Y también ya veremos, ¿verdad?, que implica una preparación física, aunque tú no lo creas, como disciplinas, ¿verdad?, espirituales en la vida del pastor, ¿sí? Por ello, el predicador, ¿verdad?, tiene que contar con el conocimiento e interpretar y exponer la palabra de Dios, ya que la falla en cualquiera de estas disciplinas dejaría nula, ¿verdad?, la eficacia y efecto, la comprensión de lo que es la palabra. Se interpretaría de una manera errónea o, lo peor que puede pasar, ni siquiera se interpretaría porque no le entenderían, ¿sí? Es por ello que hoy traigo a ustedes una serie de consejos sobre actitudes que no debemos cometer con el fin que la palabra sea bien interpretada, ¿verdad? Y evitar distractores o a veces actitudes, ¿verdad?, negativas en nosotros que reste efecto, ¿verdad?, de la palabra en el creyente. Espero que esto te ayude a mejorar, ¿verdad?, tu comunicación, ¿verdad?, con tu iglesia. La verdad es que espero que esto te ayude, ¿verdad?, a que la eficacia de nuestro sermón sea, ¿verdad?, en aumento. Por ello, quédate hasta el final, no suspendas, ¿verdad?, este video, quédate hasta el final para que tú puedas aprovechar, ¿verdad?, estos consejos. Consejo número 1, poca preparación del sermón, poca investigación, poca preparación del sermón. La preparación del sermón no solo se limita a la preparación investigativa, por decirte, del sermón, que dicho sea de paso debe de incluir una investigación que resuelva ciertas interrogantes o preguntas, como por ejemplo, ¿por quién fue escrito el pasaje? ¿A quién fue escrito el pasaje? ¿En qué tiempo fue escrito el pasaje? Si tiene un paralelo, ¿verdad?, o otro pasaje que narre la misma historia, ¿verdad?, y la cuente pues de una manera más amplia o con otras palabras que expliquen mejor. Por ejemplo, puede haber un paralelo entre Mateo y lo puedes encontrar en Juan, o Juan, ¿verdad?, y encontrarlo en Marcos, el mismo pasaje pero que te lo explica de mejor forma. A esto le llamamos nosotros paralelos. O sea, a veces leer los paralelos nos va a ayudar mucho
¿verdad?, en la investigación, palabras o personajes clave del pasaje, ¿verdad? Eso nos puede ayudar mucho. ¿Quiénes son las personas que intervienen en esta historia del pasaje? ¿Sí? ¿Cuáles son las palabras clave? ¿Por qué menciono yo palabras clave? Porque muchas veces esas palabras en el sermón tienen que ser aclaradas, ¿verdad? Hay palabras, ¿verdad?, que no son tan comunes, ¿verdad? Y cuando tú miras ese tipo de palabras, es bueno que vayamos al diccionario bíblico y nosotros la interpretemos, ¿verdad?, para que el pueblo sea correctamente edificado, ¿verdad? Incluye la preparación espiritual del expositor, es decir, la oración, ¿verdad?, el ayuno, la meditación, ¿verdad? El mensajero cristiano se relaciona con Dios mediante la oración, con los hombres, ¿verdad?, mediante la predicación. Por eso se necesita mucho, los pastores necesitamos mucho de la gracia de Dios cuando exponemos o interpretamos la palabra. Sí, las disciplinas espirituales, podemos decir, ¿qué disciplinas pueden ayudarlos en esto, pastor? Bueno, la oración, la confesión, el ayuno, la meditación, la alabanza, la adoración, el silencio y la dedicación en el estudio, ¿verdad? Concentración, ¿verdad? Concentrarnos en el pasaje, en el estudio y aprovechar, ¿verdad?, de la mejor manera todo lo que el pasaje nos pueda enseñar. Esto va a enriquecer el conocimiento del pastor. Ok, a veces el error del impacto del sermón, o sea, el sermón no impacta por una mala preparación. Eso es como, hermano, que te dijera cuando tu esposa prepara los alimentos y no los sazona, poca sazón. Entonces el alimento sabe insípido, sabe crudo, tiene mal sabor o no es apetecible. De lo mismo, si no preparas bien el sermón, ¿verdad?, como que no tiene sazón, como que no tiene los ingredientes como para que la persona, ¿verdad?, le dé aprovecho al alimento espiritual que le estás dando. ¿Qué te dijera? Por ejemplo, una mala introducción, la mala elección de un tema. Sabes que lo primero que capta la atención del oyente es el tema. Y tenemos que buscar que ese tema, ¿verdad?, sea llamativo, tal vez no espectacular como que estuviéramos anunciando una película. Y a veces miro yo también que les ponemos temas con demasiada chascarrillo, ¿verdad?, como sacándolo de contexto el tema. Y no es así, sino que tenemos que subrayar, ¿verdad?, la importancia del tema. Cuando la persona oye eso y oye una introducción que le llama la atención, ojo, porque la introducción es una cuestión de 3 a 5 minutos. En esos 3 a 5 minutos tú tienes que aprovechar y vender el producto, ¿verdad? Captar en la persona la atención, en el oyente la atención, y si tienes un buen tema, una buena introducción, olvídate. La media hora, ojo, 30, 35 minutos, ¿verdad?, que tú estés predicando el sermón, vas a tener la atención de la persona. ¿Sí? Segundo, ¿verdad?, error que cometemos, poca Biblia en el sermón. Muchas veces el sermón está lleno de mucha historia, de anécdotas, de pensamientos positivos, personales, de palabras que dijeron algunos filósofos, teólogos, ¿verdad? Pero tiene mucho exceso de contenido de personalización y de contenido extra, ¿verdad?, que está de más. Esto le quita, ¿verdad?, lo que es verdaderamente el cuerpo o lo que es el sentido del sermón, que es la palabra de Dios. Un sermón tiene que estar basado en la palabra de Dios y no salirse de ahí. Me explico, demasiado condimento, demasiadas cosas, ¿verdad?, que son ajenas al sermón, ¿verdad?, que la persona no entiende de lo que le estás hablando, o se queda por hablarte claramente. ¿De qué me quiso hablar? ¿Qué quiso decir el pastor? Nos habló de que éramos como un carro que no sé qué, no sé cuándo, ¿verdad?, que éramos como una verdura que necesitaba cocimiento, pero no entiendo qué es lo que me quiso dar a entender, ¿verdad? Mucha palabra, pero poca Biblia. ¿Sabes? El profeta Oseas, en Oseas 4:6, nos da un diagnóstico de la
condición espiritual que hoy vive la iglesia. Y Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Ese conocimiento, ¿verdad?, es el que va impregnado con la palabra de Dios. O sea, tu sermón tiene que llevar enseñanza, mucha Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que hace que la persona o que los cristianos crezcamos espiritualmente. No la cantidad de chascarrillos o historias que cuentes, sino la cantidad de conocimiento que tú le des a la gente, ¿verdad?, por medio de un solo versículo. Una sola palabra puede contener, hermano, horas y horas de conocimiento, ¿verdad? Tercero, perder el enfoque del tema del sermón. Ese es un error que cometemos. Es decir, un gran error es el hecho de que titulamos el sermón, ¿verdad?, de una forma, pero durante el desarrollo desviamos el contenido. Me explico, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del sermón dice el efecto de la manzana, ¿verdad?, sobre la gente. Y empezamos a hablar, ¿verdad?, que acerca de, ¿qué te dijera?, el precio de las cosas, el mercado. Empezamos a hablar que si San Pablo, ¿verdad?, tenía pelo, era calvo, y empezamos a desviar. El tema se diluyó. ¿Sabes? Eso puede pasar muchas veces por demasiadas ideas que queremos meter al sermón. ¿Sí? Demasiadas ideas, demasiadas verdades, que no digo que sean mentiras, demasiadas verdades, pero que en un solo sermón y no cuajan, ¿verdad? No van dentro del tema. Entonces toda esta cantidad de material que le pones aquí, le pones allá, le pones zanahoria, le pones esto. Mi esposa, de hecho, no recomienda, me dice, no le pongas zanahoria cuando hace sopa de frijoles, porque eso le da dulce y hace que se pierda más rápido la sopa. No sé, eso es un secreto de cocineros, pero eso sucede con el pastor. Cuando le pones demasiada zanahoria, demasiada cosa, ¿verdad?, le quieres poner demasiado ingrediente, ¿sí?, de lo que has estudiado. Muchas veces, quiero centrarme en esto, muchas veces lo que estudias está bien, lo que investigas es calidad, pero eso es para enriquecer, ¿verdad?, nuestro conocimiento y dominio del sermón, pero no es para que duermas a la gente y mire, yo leí a Shakespeare y dice, no, ¿verdad?, no se trata de eso. Se trata de que no pierdas el tema del sermón. Tienes que mantener el tema desde el principio hasta que termina el sermón, para que la gente entienda de qué predicó el pastor, de la oración, ¿verdad?, de qué predicó el pastor acerca del pecado. Muy claro, ¿verdad? Tendríamos que ver, revisar, ¿verdad?, cuánto contenido de nuestro sermón va de acuerdo al tema, ¿verdad? Por ello los bosquejos, yo recomiendo, ¿verdad?, no es una orden explícita o escrito en piedra, a mí me da resultado. Las ideas ordenadas en forma de bosquejo, ¿verdad?, son más fáciles de seguir y te evitan que te salgas del tema y divagues en otras cosas. La idea escrita te mantiene ahí. Por eso es necesario. Ahora está bien, tienes un conjunto de ideas muy bonitas, velas ordenando, y si ves que esa idea no va dentro del tema, pues elimínala. Simple. Otro error, mala interpretación bíblica, es decir, como te dijera, textos forzados para que quepan en un contexto. Es como querer meter como querer meter un clavo cuadrado en un orificio redondo. No sé si me estás entendiendo. O sea, estás forzando, ¿verdad?, el texto. Eso como se conoce como, ¿verdad?, una mala exégesis. Exégesis es el hecho de la interpretación correcta del texto, ¿sí? Y mal interpretar un texto, darle una interpretación que no es la correcta, eso es mortal. Estás sembrando una falsa doctrina, ¿verdad?, y estás sembrando una herejía, perdón la palabra, ¿verdad? Los textos no tienen que ir forzados a una idea personal. No, ¿verdad? Los textos tienen que llevarnos a una verdad bíblica. Lo explico mejor de esta forma. La mayoría de personas cree que como te dijera, los bosquejos generalmente nacen de una idea.
yo pienso que el mundo es cuadrado. Ok, voy a buscar cuántas veces la Biblia, algún versículo donde hable de cuadrado, y entonces ahí lo meto. Pero no es así. La mayoría de sermones vienen por inspiración divina. ¿Cómo se da, pastor? Cuando yo leo un texto, ojo, primero leo la Biblia, repito, rewind, primero leo la Biblia, y la Biblia me ilumina por medio de ese texto y me da un bosquejo. No viene primero lo uno y después le busco el texto. Puede ser que a algunos les dé resultado, pero no es lo correcto. Es el texto el que da la luz a un bosquejo, a una predicación, ¿verdad? Pero cuando hay textos forzados es porque primero hacemos todo el tema y después vamos viendo qué encaja ahí. Este encaja aquí, este encaja allá. Y eso es erróneo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Primera de Timoteo 6:10 dice, oiga bien, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Fíjese bien, el amor, paréntesis ahí, al dinero es la raíz de todos los males. Mal haría yo si lo interpreto, ya vio, el dinero es del diablo. Me explico. Lo estoy sacando de contexto y lo estoy forzando a que porque yo no tengo dinero, porque tengo mucho, estoy diciendo que el dinero es del diablo. La Biblia no dice así, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Ok? Léalo por favor, Primera de Timoteo 6:10. Este versículo nos habla de que es el amor al dinero el problema y no el dinero en sí. Otro error, hacer predicaciones largas, complicadas y pesadas. Mi hermano, Dios es Dios de orden. Y parte de eso es respetar, ¿verdad?, los horarios de la liturgia, porque todo tiene un tiempo. Sí, la oración, la alabanza, la predicación, el llamamiento, la ofrenda, todo eso tiene que caber en un periodo de, no lo sé, ¿cuánto será en tu iglesia? Hay iglesias que lo hacen hora y media, iglesias que 2. Esa es cuestión de la iglesia, ¿verdad? Pero mal haríamos nosotros en mal acomodar. Me explico, la liturgia, decir, no, lo más importante es la palabra. Sí, pero te olvidas de algo clave, ¿sí? La mente de la persona y la atención de la persona puede estar media hora contigo, pero después de los 35 minutos la mente de la persona va a divagar. ¿Por qué? Porque ya se siente cansada de tanta idea que le quieres predicar. Entonces ya, por más que diga, ustedes son, ¿qué?, mundanos, ¿verdad? Ustedes no son espirituales porque no, la palabra de Dios toda la noche. No, mi hermano. Medita en que tú eres un ser humano, ¿verdad? Y que también tienes un momento, ¿verdad?, en que te cansas. ¿Cansa la palabra de Dios? No. Lo que pasa es que después de media hora, mi hermano, discúlpame, pero ya empezamos a hablar cosas que ya no están ni en el bosquejo con tal de entretener a la gente. Perdona. Ahora, si las 3 horas vas a hablar de la Biblia y todo eso, bienvenido hermano, Dios te bendiga. Pero si vas a hablar media hora de la palabra de Dios y las otras 2 horas las vas a ocupar para contar chascarrillos o experiencias personales, te lo dejo a tu conveniencia si ese tipo de mensaje da efecto o no. Eso es tu experiencia. Otro, no hacer conexión con las personas, perder la conexión con las personas. ¿Cómo te puedo decir esto? Yo estoy escuchando un mensaje del pastor, ¿sí? Y yo estoy conectado con él. Entonces yo miro cuando el pastor se mueve, yo miro cuando el pastor hace un gesto, me explico. Voy a esto, pero cuando la persona está conectado contigo y tú haces demasiados movimientos, te mueves de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá, pierdes la atención de la persona, lo pierdes. Sí, ¿qué pasa aquí? Pues, ¿por qué no se...? Entonces la gente, ¿verdad?, pone la atención en tus zapatos, en tu corbata, en tu saco, ¿verdad?, qué sé yo, en tantas cosas, en el tipo de micrófono, etcétera, 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 etcétera. Pero no pone atención en lo que es la palabra de Dios. Me explico. Gestos, golpear el púlpito, golpear la Biblia, hacer gritos y ademanes, ¿verdad?, que pueden ser, ojo, mal interpretados.
mal interpretado. Yo he visto muchas veces, con el respeto a los consiervos, ya sea en Facebook o en YouTube, imágenes de pastores que dicen, ve, está haciendo un signo satánico, porque está haciendo un signo ahí con el dedo. Probablemente quiso referirse a alguna cosa, pero en el momento le tomaron una foto porque estabas haciendo un movimiento que no va. Me explico, no quiere decir que vas a estar con las manos amarradas en ningún momento, pero mantén, ¿verdad?, tu vista sobre las personas, ¿verdad?, la Biblia sobre el púlpito, y no te estés moviendo demasiado. No te estés para allá y para acá, porque vas a desviar la atención de la gente. Palabras también que puedan desviar la atención de la gente. ¿Sabe? Yo he tenido la bendita oportunidad de predicar en otros países. Y hay muchas palabras que para mi país son normales, pero en otro país son fuera de lugar. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en no usar palabras que puedan dar lugar a un doble sentido. Me explico. Yo sé que no vamos a dominar, pues, ¿verdad? Más si somos foráneos, solo estamos de paso en ese país, no vamos a dominar toda la, todas las palabras habidas y por haber de ese país. Pero basta y sobra con que te mantengas con un lenguaje, ¿sí?, que sea aceptado o que la mayoría entienda, esa es la palabra correcta. Ok, entonces tus gestos, ¿verdad? Tus gestos y tus palabras pueden comerte el sermón, porque la gente cuando salga de ahí le van a preguntar de qué predicó el pastor. No sé cómo andaba brincando por todos lados, ¿verdad? O mucho golpeaba el púlpito, no sé por qué hacemos eso. O gritaba demasiado, ¿verdad? O sea, perdiste el sermón, digamos. Perdiste el sermón, disculpa. Otro. Falta de ilustraciones adecuadas. Te voy a... ¿qué te dijera? Explicar esto un poquito más a fondo, ¿sí? La ilustración es una historia, es una narrativa, es una experiencia, digámosle así, que te ayuda, valga la palabra, a ilustrar, a iluminar más, ¿verdad?, la idea central del texto, ¿verdad? O, por ejemplo, algo que pueda ayudar a que la gente comprenda más, ¿verdad?, lo que estás queriendo decir o la palabra que le estás queriendo decir. Por ejemplo, viene a mí un ejemplo, libación, ¿verdad? ¿Qué es libación, pastor? Bueno, es derramar un líquido, ¿verdad?, en ofrenda a Dios. Viene la ilustración. Mi hermano, es como ¿verdad?, verter, pues, ¿verdad?, o tirar el agua de algo que estamos haciendo y dedicársela a Dios. Y fíjate que a David mandó, ¿verdad?, y vino un hombre, le mandó a traer agua, le dio agua, y David dijo, no, el sacrificio que han hecho estos hombres no merece que yo me tome esta agua, y la derramó como ofrenda. Libación, lo que hizo Jesús en la cruz, derramó su sangre, libación. Entonces puedes usar ilustraciones, ¿sí?, siempre que vayan de acuerdo a la idea, pero a veces, ¿verdad?, las ilustraciones son tan vagas o las ilustraciones son tan mal utilizadas que en vez de enfocar la idea central, dejamos a la gente, hermano, como, ¿qué te dijera?, perdido en medio de tráfico. No haya para dónde agarrar. Entonces el uso de las ilustraciones es bien importante. Otro. Tratamos a veces de hablar de tópicos o temas que muchas veces no dominamos, ¿verdad? Muchas veces no dominamos. Y a veces caemos, disculpe, a veces caemos en forzar o falsear, perdón, en falsear el dato que estamos dando, la información, ¿verdad? Lo ideal es que primero, si vamos a tocar un tema, ¿verdad?, que requiere investigación, primero leamos acerca de ese tema y nos demos cuenta, pues sí, fue bien. Pero muchas veces, ¿verdad?, nosotros, ¿qué te dijera?, tocamos temas que no dominamos. Entonces, mi humilde consejo es, cuando no dominemos algo, ¿sí?, cuando no estemos muy seguros de algo, pues elige otro tema. Elige otro tema, ¿sí?, porque no es por ahí, ¿verdad? Todo lo que vas a hacer se va a perder, ¿verdad? Improvisar demasiado. No,
es que la unción de Dios, ¿verdad? El momento que yo estoy predicando me da las palabras y todo. Si no llevas un programa, una idea escrita, te vas a perder. A no ser, ¿verdad? Que seas una persona, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Yo lo he tratado de hacerlo luego cuando sé o cuando estoy seguro que conozco de memoria, ¿verdad? El tema. Una vez contaba de que había preparado, ¿verdad? En mi tablet el tema, y cuando yo lo iba a exponer un domingo, ya estaba ya el tiempo del pastor, ¿verdad? Y me doy cuenta que la tablet no tenía carga. Obviamente no le podía decir a la gente, regresen el próximo domingo porque se me perdió el mensaje, hermano. No, ¿verdad? Pero lo primero que había hecho era dejar la cejilla, ¿verdad? O la división en el texto que iba a predicar. Bueno, por lo menos ya tenía bien claro de lo que iba a predicar. Obviamente, si tú lo preparas, estás seguro de cuál es el texto. No me vas a decir, no, fíjate que me olvidó de que iba a predicar. Entonces no lo preparaste. Y Dios, pues, ¿verdad? Comenzó a recordarme, ¿verdad? Y fui despacio recordando todo lo que había investigado sobre el tema. Gracias a Dios salimos bien. Pero no es aconsejable, ¿me entiendes? No es aconsejable. Yo recuerdo que antes los pastores hasta con su cuadernito llegaban escritos y ponían el cuadernito en el púlpito y empezaban a predicar. Después que la hojita, hoy no, ¿verdad? Hoy la tablet, hoy es el iPad, hoy es la tablet, o qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas. Algunos hasta que el monitorón, ¿verdad? Arriba del púlpito. Cada quien es su estilo. Pero lo único que te recomiendo es llevar una idea estructurada, porque si no vas a dar vuelta y nunca vas a terminar de predicar porque no le vas a hallar principio ni fin. ¿Para qué sirve el bosquejo? ¿Para que yo demuestre cuánto sé de la Biblia? No, mi hermano, para que seas ordenado y saber por qué calle vas a entrar, por qué pasaje vas a pasar y por dónde vas a salir. ¿Me explico? Ok, lenguaje de doble sentido. Bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Palabras que en aquel lugar no son bien vistas, o inclusive puede ser que no sea una mala palabra, podemos decir, sí, puede ser que no sea, pero que sea mal interpretada en aquel lugar, ¿verdad? O que no tenga la suficiente claridad, ¿verdad? Para que la gente la entienda, ¿sí? Mi hermano, mucho cachondeo, mucho chacarrillo, a veces, perdone, ¿verdad? Pero le quitamos seriedad al mensaje. Y hasta nosotros mismos nos perdemos cuando empezamos, es que suena feo, ¿eh? Cuando empezamos a contar chistes desde el púlpito, y a veces chistes de mal gusto. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente se va, primero lo haya extraño y dice, no, o sea, bueno, se le salió, ¿verdad? El pastor es humano y hizo algo gracioso. Pero ya cuando cada 5 minutos es un chiste, y cada 5 minutos es como que fueran, ¿qué te dijera? Programas pregrabados de Estados Unidos en el cual las risas ya están ahí. No, hermano, eso es quitarle seriedad. Yo no me imagino a Jesucristo predicando y todo, no. Le quita seriedad. No quiere decir que vas a estar con una cara de limón ahí, pero tampoco. ¿Por qué? Porque si tú me empiezas a contar chascarrillos o historias personales desde el púlpito, lo que yo voy a pensar es, no preparaste el sermón, ¿verdad? Viniste a inventar, viniste a divagar, ¿sí? No cerrar, por último, con una buena conclusión. Oiga, todo mensaje tiene que tener una aplicación, una conclusión. Mis hermanos, lo que yo les he predicado es con el fin de ya. ¿Cuál es la conclusión de este programa que yo estoy haciendo? Mi hermano, que revisemos nuestra manera de ejercer nuestro ministerio desde el púlpito, porque muchas veces no es que seamos malos pastores, no es que seamos malos ministros, simplemente estamos cometiendo errores que nosotros tal vez no nos habíamos percatado. Sí, decía la gente de antes, los errores, decía, son como las cargas que traemos en la espalda. Si alguien no nos lo dice, no nos fijamos porque nosotros solo vemos lo de adelante. Entonces, probablemente tú te preguntabas, ¿verdad? Como ministro, ¿por qué? No sé, ¿por qué mi sermón no tiene respaldo? ¿Por qué mi sermón no tiene, no sé cómo decirte, el efecto, ¿verdad?, que yo deseo? ¿Por qué no hay personas que vengan, reciban a Cristo? Porque eso es el principal motivo del sermón.
Qué triste es, ¿verdad?, ver pastores que terminan el sermón sin un llamamiento. Ya, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Para qué entonces? Entonces la conclusión es cómo tú le estás animando a las personas a que pongan en práctica lo que le estás enseñando, ¿ok? Bueno, yo voy a hablar del pecado. ¿Cuál sería la conclusión, verdad? Mucho cuidado, vivan en santidad y no se metan en el pecado, ¿ok? Yo voy a hablar de sanidad divina. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que mira mis enfermedades, un Dios que puede bregar con mis enfermedades, ¿verdad? Y Él nos puede sanar. Así que quiero orar por todos los que están enfermos porque Dios quiere orar. O sea, todo mensaje tiene una conclusión. Y una buena conclusión, como te dijera, hace efecto en las personas. Te entienden y sí. Todo lo que me ha dicho es verdad, por lo tanto yo voy a acudir, ¿verdad?, al altar. Espero que después de esta serie de consejos, ¿sí?, tú revises tu manera o revisemos nuestra manera de interactuar con los hermanos desde el púlpito. Esa sería mi conclusión. Sé más cuidadoso en el manejo de las palabras y del sermón desde el púlpito. Hablando más teológicamente, ¿verdad? Mucho cuidado con exégesis y mucho cuidado con la homilética. Mucho cuidado, ¿verdad?, con tus palabras y tu testimonio delante de las personas. Porque simplemente serás un animador, ¿verdad? Simplemente serás un portador de pensamientos positivos, pero no un predicador. Termino, ¿verdad?, haciendo alusión, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios nos dice: os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con inteligencia y con sabiduría. Esta es parte de la inteligencia. Mis hermanos, hay muchos más tópicos, hay muchos más temas, ¿verdad? Gracias por llegar hasta el final de este programa. En la parte superior, ¿verdad?, voy a estar dejando una serie de programas, aquí los vas a ver, una serie de programas que tú puedes sintonizar. Muchas gracias por estar moviendo esos videos. Cuando vemos con mi esposa, ¿verdad?, la cantidad de vistas en los videos, nos alegramos porque se están moviendo. Así que hay muchos más temas ahí, ¿verdad?, que puedo recomendarte. El próximo tema va a estar bien interesante también y quiero que invites y compartas con los músicos de tu iglesia porque va a ser un tema que va a tocar también sobre tips y muchos consejos o errores que se pueden estar cometiendo en el ministerio de la música. Así que muy interesante, son temas que no dudo van a ser de mucha edificación para tu vida. Gracias por recomendarnos, gracias por darle like, gracias por suscribirte, mi hermano. Ya es septiembre y Dios va a hacer la obra. ¿De dónde vamos a sacar 25 suscriptores más ahora en septiembre? Dios lo sabe, pero lo vamos a hacer. 50 suscriptores hoy en septiembre. Así que si no te has suscrito, no te conformes solo con ver, ¿verdad? Yo te agradezco las vistas, es muy lindo. Pero en el nombre de Jesús, suscríbete. Un saludo a los hermanos mexicanos, ¿verdad?, que platicaba con mi esposa, que es el porcentaje más alto de que nos miran en Estados Unidos, en Guatemala, El Salvador, ¿verdad? Bendiciones, un abrazo del pastor Carlos Osorio, les amo mucho en el amor del Señor y suscríbete, dale like. Bendiciones, hermanos.